Bueno, en este nuevo video de la sección del canal llamada Consejos de Investigación y Escritura de una tesis, vamos a analizar otra de las problemáticas referidas a lo que es la elección del tema de nuestra tesis o proyecto de investigación. Y esta problemática viene dada por el tema de las lenguas extranjeras. Es decir, se puede elegir un tema en una lengua extranjera no conociéndola, o se puede elegir un autor en un idioma que yo no conozco. Bueno, es un poco lo que vamos a tratar de responder en base a algunos consejos que nos da Humberto Eco y algún ejemplo también que les traigo para ilustrar un poco esta problemática. Nos metemos de lleno en el tema. Bueno, Humberto Eco se hace la pregunta si para la elección del tema es necesario conocer idiomas extranjeros. Veamos un poco qué es lo que sostiene el autor, cuáles son los casos que él distingue, ¿no? El primer caso son aquellas personas que preparan una tesis sobre una lengua o sobre una literatura extranjera. Por ejemplo, se elige el pensamiento de un autor extranjero o se elige, por ejemplo, un determinado periodo histórico, como podría ser, por ejemplo, la literatura italiana del 480. Bueno, Humberto Eco dice, es de esperar que todos conozcan la lengua sobre la cual hacen la tesis. Si elijo un autor francés, debo leerlo en su idioma original. Si elijo un determinado periodo histórico, como podría ser la literatura italiana del 480, es necesario que lea los autores de esa época, los autores italianos de esa época, en su lengua original. Es más, dice Humberto Eco, cabría esperar también que si se hace una tesis sobre un autor francés, por ejemplo, uno la escriba también en francés. Esto es lo que se exige, de hecho, en muchas universidades, con lo cual, bueno, es un poco lo esperable, ¿no? Si uno analiza un autor extranjero, debería leerlo y escribir en ese mismo idioma, y si uno analiza un periodo histórico o un periodo literario concreto de una lengua extranjera, uno debería leer los autores en su misma lengua e incluso escribir la tesis en ese mismo idioma, ¿no? Pero estos casos son más bien poco frecuentes. El segundo caso es lo que en general nos interpela a todos, que son aquellos trabajos o aquellos trabajos que quienes quieren preparar una tesis sobre un determinado tema, sobre cualquier tema, de una determinada disciplina, como parece una tesis histórica, política, económica, filosófica o incluso de alguna ciencia exacta como la química, la biología o la física. Bueno, surge siempre la necesidad de tener que leer un libro escrito en un idioma extranjero. En general, prácticamente cualquier trabajo que uno analice o aborde va a tener que leer algún libro, algún trabajo académico, etcétera, escrito en otro idioma. Bueno, Humberto Eco dice, normalmente en estos casos se aprovecha la ocasión para comenzar a leer en una lengua que no se conoce. En el caso que no se pueda hacer esto, de que uno no tenga el tiempo, no tenga la disposición, etcétera, para aprender otro idioma, y sobre un determinado tema exista, por ejemplo, un único libro o unos pocos trabajos escritos en otro idioma, por ejemplo, en alemán, bueno, uno puede resolver el problema haciéndose leer los capítulos más importantes por alguien que maneje este idioma como si fuese una lengua materna, ¿no? Obviamente que uno debería tener el pudor de no basarse demasiado en ese libro, pero al menos, bueno, se lo podrá incluir legítimamente en la bibliografía, ya que el libro fue examinado y uno más o menos conoce los principales argumentos del autor, ¿no? Bueno, obviamente que el principal consejo es preciso hacer una tesis que no implique el conocimiento de lenguas que no conozco y que no estoy dispuesto a aprender, ¿no? Con lo cual, en realidad, uno debería manejar el idioma del tema que ha elegido, de un autor extranjero, etcétera, debería manejar ese idioma. Si no lo maneja, debería aprenderlo. Y en el caso de que uno no esté dispuesto a aprender ese nuevo idioma, debería entonces elegir un tema en su propio idioma, de forma que no se encuentre uno con estas trabas lingüísticas, diríamos, ¿no? Entonces es preciso hacer una tesis que no implique el conocimiento de lenguas que no conozco y que no estoy dispuesto a aprender, ¿no? Pero este principio tiene algunas excepciones o algunos casos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, no se puede hacer una tesis sobre un autor extranjero si éste no es leído en su lengua original. Si voy a hacer un trabajo sobre Dostoyevsky, debería ser capaz de leer al autor en su lengua original, que es el ruso. Bueno, este principio es obvio para el caso de poetas, de literatos, etcétera, como Dostoyevsky, porque obviamente el lenguaje juega una función importantísima. Digo, los autores normalmente utilizan juegos de palabras, utilizan metáforas, etcétera, que uno no las entiende si no las lee en su lenguaje original, o incluso que a veces las traducciones no hacen justicia
al pensamiento del autor o a las palabras que ha utilizado el autor, ¿no? Con lo cual en estos casos es evidente que uno debería leerlo en su idioma original. Pero uno creería que si va a hacer un trabajo sobre un autor, por ejemplo, un historiador, un sociólogo, un filósofo, un biólogo, etcétera, o un químico, uno creería que no debería leerlo en su idioma original. Y en realidad Humberto Eco dice que esto no es así. Uno debería siempre leer a su autor en su idioma original, en todos los casos. Y esto por tres razones. Primero, porque un autor no siempre tiene todas sus obras traducidas. Normalmente los autores se traducen por ahí las obras más importantes, etcétera, pero quizás no todas. Y puede ser que haya algún escrito menor, algún escrito que no tuvo tanta divulgación, etcétera, que no ha sido traducido y que obviamente es importante para conocer la profundidad o la totalidad del pensamiento del autor, con lo cual uno no puede confiar solamente en aquellas obras que hayan sido traducidas, porque es probable que algún escrito no haya sido traducido y eso nos dé un conocimiento superficial del pensamiento del autor. En segundo lugar, porque la mayor parte de la bibliografía sobre un autor suele estar en la lengua en la cual él escribió, y si el autor está traducido, no siempre lo están sus comentaristas. Por ejemplo, uno va a hacer un trabajo sobre un autor francés, todas sus obras han sido traducidas al castellano, pero resulta que sobre ese autor, la mayor parte de sus comentaristas, de las personas que han hecho análisis de su obra, etcétera, están obviamente escritas en francés. Normalmente es lo que sucede, con lo cual uno quizás tenga traducido al autor, pero no a los principales comentaristas o las personas que han analizado su obra, ¿no? Con lo cual uno se priva de fuentes que serían sumamente importantes para comprender a este autor, ¿no? Y en tercer lugar, las traducciones no siempre reflejan fielmente el pensamiento de un autor. Y hacer una tesis significa justamente sobre un autor, significa redescubrir su pensamiento original, sobre todo cuando ha sido falseado por las traducciones o por las vulgarizaciones. Con lo cual, bueno, evidentemente uno no puede confiar en las traducciones que se han hecho sobre un determinado autor, uno debería ser capaz de poder leerlas en su idioma original para incluso contrastar las traducciones con el pensamiento original del autor, ¿no? Otro caso distinto es cuando, bueno, dice Humberto Eco, no se puede hacer una tesis sobre un tema si las obras más importantes que se refieren a él están escritas en una lengua que no conocemos. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo sobre un autor que ha escrito en castellano, pero resulta que las obras más importantes sobre ese autor, los análisis más agudos, etcétera, se han escrito en otro idioma, o las obras más actuales, los últimos análisis que se han hecho, se han escrito en otro idioma. Bueno, evidentemente uno no podría elegir esa temática porque no podría descartar a esos trabajos tan importantes o los trabajos más recientes que se han hecho sobre ese autor y que están escritos en otro idioma. Y en tercer lugar, no se puede hacer una tesis sobre un autor o sobre un tema leyendo solamente las obras escritas en las lenguas que conocemos. Esto es bastante evidente. No podemos descartar a priori un montón de trabajos escritos sobre esa problemática, sobre ese autor, porque no están traducidos, diríamos, ¿no? Existen algunas salvedades. Es lícito, por ejemplo, advertir que se conoce la existencia de tal estudio, pero que no se lo ha leído. Este, entre comillas, permiso para ignorar se extiende normalmente a las lenguas que no son occidentales, por ejemplo, el chino, el japonés, el coreano, etc., o incluso también a las lenguas eslavas, como podría ser el ruso, el búlgaro o el polaco, en el caso nuestro que somos occidentales, ¿no? Bueno, aún así, un estudioso serio siempre puede saber qué dicen estas obras, ya que normalmente existen ciertas críticas o extractos con resúmenes fáciles de encontrar. De hecho, hoy en día los trabajos académicos que se publican en revistas especializadas y demás, en general suelen ofrecer resúmenes de esos artículos escritos en varios idiomas, ¿no? Con lo cual uno podría al menos tener una leve idea de qué es lo que dice ese autor chino o japonés o lo que sea, por esos breves resúmenes que bueno, un poco explican de qué habla el artículo, de qué habla el trabajo, ¿no? Un poco concluyendo, bueno, antes de establecer el tema de una tesis, hay que ser astuto, dice Humberto Eco, y echar una primera ojeada a la bibliografía existente sobre ese tema para estar seguros que no hay dificultades lingüísticas que sean notables, o por lo menos que sean insalvables, diríamos, ¿no? Y si uno nota que hay ciertas dificultades lingüísticas, bueno, evidentemente cambiar su tema de su proyecto de investigación o de su tesis y elegir un tema que sea más acorde con el
los idiomas que nosotros manejamos, ¿no? Bueno, a pesar de todas estas recomendaciones, lo mejor, si se tiene que afrontar una bibliografía extranjera, es armarse de valor e ir a pasar algún tiempo al país en cuestión, dice Umberto Eco. Bueno, obviamente que este consejo que él da se lo da a jóvenes de las universidades italianas, para quien va dirigido su libro, ¿no? De cómo escribir una tesis, cómo hacer una tesis. Y este consejo, si bien en Europa es relativamente fácil de aplicar, para nosotros los hispanoamericanos, obviamente es muy complejo, porque aprender otro idioma o ir a pasar una temporada a otro país implica viajar a otro continente, implica una serie de gastos que normalmente son muy difíciles de afrontar. Eh, pero bueno, la realidad es que, o la pregunta del millón es si esto realmente se cumple o si hay gente que lo cumple esto, ¿no? Bueno, esto desde ya que se hace así. Hay un montón de ejemplos que uno podría traer a colación, pero como dice el refrán, para muestra basta un botón. Así que les cuento acá un caso de un historiador británico llamado David Irving. Bueno, es un historiador bastante polémico por muchas de las afirmaciones que él ha hecho, pero eso no nos interesa. Yo solamente lo traje como ejemplo por el tema del aprendizaje de las lenguas, ¿no? Él se dedicó o analizó en profundidad lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Alemania nazi, la Alemania del Tercer Reich. Y bueno, como él era británico, tuvo que aprender el idioma alemán, ¿no? Y acá en la solapa de este libro, El rastro del zorro, se cuenta lo siguiente, lo leo y acá marqué con corchetes lo que me interesa. Dice, bueno, David Irving nació en Essex, Inglaterra, en 1938. Es hijo de un oficial de la Royal Navy, de la Armada Británica. Se formó en la Universidad de Londres, donde cursó estudios de física, ciencias económicas e historia política. Y en 1959 pasó a trabajar en la región del Ruhr como obrero, con el objeto de perfeccionar su idioma alemán. Con lo cual, este autor estuvo dispuesto a hacer el sacrificio de ir a trabajar a Alemania como obrero en una fábrica, estuvo trabajando en una acería, para poder perfeccionar su idioma alemán. Y una vez que lo perfeccionó, que lo mejoró, que lo aprendió, ahora no sé cuánto sabía el idioma alemán, pero una vez que lo pudo hablar con fluidez, bueno, obviamente que ahí sí empezó a consultar las fuentes en archivos públicos, etcétera, las fuentes que se conservan de la época, las pudo consultar en su idioma original, ¿no? Con lo cual esto es algo que efectivamente se hace, que se hace mucho más de lo que uno cree. Así que, bueno, es un consejo, estos consejos para tener en cuenta, ¿no? Para finalizar, bueno, dice Humberto Eco, si no se conocen lenguas extranjeras y no se puede aprovechar la ocasión para aprenderlas, la solución es elegir un tema de la propia lengua. De esta manera, las referencias a la literatura extranjera serán fáciles de eliminar o de resolver recurriendo a unos pocos textos ya traducidos. Bueno, un poco estos son los consejos respecto de lo que es la elección del tema y la problemática de las lenguas extranjeras. Espero que les haya resultado clara la explicación y sencilla. Acá les dejo algunos otros videos que les pueden interesar del canal. Y bueno, espero que se suscriban o que compartan el video con quien crean que les pueda llegar a ser útil.